Bien, buenos días. Entonces, continuamos aquí con la clase. Entonces, como les decía, ahí ustedes parametrizan esa ecuación de la recta. Les he dicho que es y igual a menos x menos x más 2. Bien, ahorita, ¿cómo es que vamos a usar esa parametrización? Entonces, eso lo vamos a ver con lo siguiente. Entonces, volvamos aquí a la teoría. Nosotros, en la clase anterior, vimos una forma de pasar la integral compleja a una integral real. Entonces, veamos aquí. ¿Cómo vamos a usar esa parametrización? Entonces dice, integral compleja en términos reales. Entonces, nosotros podemos escribir la función f de z en los términos, en la forma u más ib, donde u es una función que depende de x y y, que es la parte real de la función, y b es la parte imaginaria. ¿Y de dónde salen esos x y y? Bueno, recuerden que z se puede escribir en la forma cartesiana así, z igual a x más y. Por lo tanto, podemos reescribir ahorita la integral en términos de las variables x y y. Recuerden que x y y son números reales. Bien, la parte imaginaria y la parte real son números reales. Entonces, ahora, si uno reescribe la integral compleja en términos de esas variables, va a quedar de esta forma. ¿Y eso de dónde salió? Eso tiene que ver con lo que estudiamos en el libro la vez pasada, hace unos días. ¿Se acuerdan aquí? ¿Dónde está eso? Entonces recuerden, el de z, este diferencial de z, tiene dos partes, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. La parte real es el de x, la parte imaginaria es el de y. Por lo tanto, sustituyendo valor a valor, pues f de z es esta parte. Y el de z es lo que está entre paréntesis. Es de x más y de y. Entonces, si uno hace esta multiplicación que quedó aquí indicada usando propiedad distributiva, ahí es que obtenemos esta fórmula, que es la que presento aquí. Esta es la fórmula 4.42. Y entonces ahí lo que estamos haciendo es pasar de la integral compleja a una integral de línea, en variable real ya. El y quedó aquí, simplemente ahí. Entonces hay unas integrales que son... Uy. Integrales que son sencillas de calcular. Por ejemplo, cuando integro sobre cuadrados, sobre rectángulos. Entonces, quiero mostrarles este ejemplo. Luego otro, cuando hagamos integral sobre un círculo. Entonces, hagamos estos dos, un cuadrado y un círculo. Entonces, aquí nos dicen así, muestre que la integral de z más 1 de z es 0 en un contorno C, que es la trayectoria que se muestra en el dibujo. Entonces, aquí me faltó escribir el símbolo aquí, la bolita aquí, ¿bien? Porque es una trayectoria cerrada. Entonces, ¿cómo es que comienza la trayectoria? Ella comienza en el origen del plano complejo, va hasta el punto 1 más 0i, es decir, hasta el punto 1, aquí. Luego sube hasta 1 más i, luego regresa aquí de 1 más i a 0 más i, y aquí cierra de nuevo. Entonces veamos aquí cómo se hace esta integral cerrada sobre un cuadrado. Bien, entonces voy a usar la técnica del libro. Entonces lo primero que debemos hacer es aplicar el resultado anterior. Y para eso debemos saber reescribir la función z más 1, que es la que estamos integrando. Es decir, en este caso f de z es z más 1. Entonces debemos saber quién es su parte real y su parte imaginaria. Las funciones u de xy y b de xy.
Ustedes pueden interrumpir cuando quieran, así, para hacer preguntas. Entonces, aquí me faltó escribir, aquí es f de z, ¿no? Aquí no escribí bien. F de z es igual a z, que es x más y, más 1. Por lo tanto, como el 1 es parte real y el x también, yo los coloqué juntos, x más 1 más y. Eso es f de z. Entonces queda claro que la función u, que la parte real es x más 1, y la función b es bxy igual a y. Bien, entonces cuando haya hecho eso, ahora sí puedo aplicar esta regla que hay que tenerla presente. Que esa integral se puede hacer así. Luego de saber quién es u, quién es b. Entonces nos va a quedar así. La integral de x más 1 de x menos y de y, porque bxy vale y, más y integral de y de x más 1 de y, sustituyendo simplemente lo que vale u y lo que vale b, que acabamos de encontrar. Entonces, aquí está esa sustitución que les mencioné a mí. Hice eso. Es como el primer paso. Ahora, las integrales de contorno aquí tienen la misma propiedad que las integrales de variable real. Es decir, son aditivas. Por ejemplo, yo puedo integrar por partes. Es decir, puedo integrar primero desde el punto O hasta el A, después del A hasta el B, del B al D y del D al O. ¿Sí ven? En cada uno de esos segmentos. Ahora la pregunta es por qué es conveniente integrar ahí. Y en alguna medida la respuesta se mostró en el ejemplo que hicimos en la clase anterior que vimos del libro. Y es porque, por ejemplo, aquí en este segmento A, noten que la Y, es decir, la parte imaginaria del número es 0, entonces el Y no varía en esta parte, es constante e igual a 0. Entonces el diferencial de Y, que tiene que ver con la variación del número, en este caso, en este segmento sería 0. Como eso es 0, eso hace que algunas integrales desaparezcan de ahí. Y lo mismo ocurre en este segmento aquí, que es vertical, AB. Por ejemplo, aquí, noten que la parte real de los números siempre es 1. En todo el segmento es 1. Entonces, el X va a tener el valor fijo 1 y el de X va a ser 0. No hay variación. Y el Y es el que varía. Y va a variar desde 0 hasta 1. ¿No? Entonces, por eso es interesante hacerlo así por segmentos. Entonces, aquí lo que hago es esa observación. Esa integral es lo mismo que hacer las integrales primero en el segmento A, luego en BD, entonces en los 4 segmentos. ¿Está claro esas partes ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, si ustedes quieren ver cómo sería el caso del ejercicio que ustedes tienen, así para descansar un ratico, mientras tanto les voy dando ideas para el ejercicio de la actividad que ustedes tienen que entregar. Entonces, aquí aparece la función z al cuadrado más 3z. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es escribir esta función de la forma u más u xy más y bxy, ¿no? Ese es el primer paso que ustedes tendrían que hacer. O sea, yo quiero ir llevando, estoy haciendo el ejemplo de ahí que tengo las notas, pero también ir haciendo el paralelo aquí para que ustedes sepan cómo hacer este ítem. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿alguien se acuerda así de memoria cuánto es, por ejemplo, z al cuadrado en la forma u de xy más i de xy? ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos en clase, eso está en el cuaderno. Z al cuadrado, cuando estudiamos condiciones de Cauchy-Riemann y todo eso, lo mismo que x cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, yo escribo un paso más.
Recuerden que estamos sustituyendo z por x más y, entonces tenemos que tener x más y, que eso vale z en sus coordenadas cartesianas, al cuadrado. Si ustedes aplican la fórmula del binomio ahí, se les debe dar x al cuadrado menos y al cuadrado más y por 2 x y. Bien, ahorita la fórmula, perdón, la integral que ustedes deben de hacer es x es z cuadrado más 3z. Entonces a esto hay que sumarle 3z, es decir, hay que sumarle esto más 3z en la parte, escribiéndolo así, ¿cómo sería? 3z sería, bueno, sería claro, ¿no? Es 3x más 3 más y por 3y, ¿cierto? Estoy distribuyendo z es x más y, si multiplico por 3, pues sería 3x más y 3 por 3y. Uy. Y por 3y. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la parte, la función u, en este caso, de toda la expresión completa? O sea, z cuadrado más 3z, aquí sumando, su parte real sería x cuadrado menos y cuadrado más 3x. Y su parte imaginaria sería, la parte b, la función b sería 2xy más 3y. ¿Cierto? Ahora, después de hacer eso, ustedes deben usar esta fórmula aquí, la que yo apliqué. Entonces, el segundo paso, el segundo trabajo que ustedes deberían hacer, aplicar esta fórmula. Entonces ya saben quién es U, quién es B. Entonces sustituyen ahí, simplemente. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, noten una cosa interesante. Aquí ustedes están integrando sobre una línea que ya parametrizamos. Estamos haciendo una integral de línea. Entonces ahora noten una cosa. Este de y que aparece aquí, ustedes lo pueden sustituir, lo pueden escribir en términos del de x. O sea, toda la integral, después de haber hecho la sustitución de u por todas las integrales la pueden escribir en términos de x solamente, que ya no aparezca más el de y. ¿Cómo sería eso? Vamos acá. Miren, esta es la ecuación de la recta de la que hemos hablado en el video anterior, ¿cierto? Entonces esta es una función y depende de x. Por lo tanto, si yo calculo la derivada de y con respecto a x, ¿qué me da eso? Bueno, si yo derivo esta Menos uno. función, Menos ¿cuánto? uno. Menos uno. Muy bien, esto da menos 1. Es una forma de escribir y', pues la derivada de y con respecto a x es menos 1. ¿Esto qué implica entonces? Que el de y Es uno por dx. es menos 1, es Es menos dx. menos de x. Y esto es una maravilla porque miren, si el de y es menos de x, ustedes vienen acá y donde está ese de y, ustedes lo sustituyen por dx, por menos de x. Entonces este sí queda así porque ese es de x, pero aquí en este se sustituyen de y por menos de x. Entonces ese menos se va a volver positivo con este de aquí y aquí va a quedar negativo. Ahora, noten lo siguiente. Profe, y reemplazando en esa fórmula que tenía ahí solo para el trazo uno. Lo que estamos haciendo aquí, lo que les estoy mostrando es para hacer el ítem A desde el taller, sí. Sí, apenas el trazo uno. El del, de la...
para hacer el ítem 2A. Sí, apenas una recta. Sí, pero ustedes, la línea recta que une dos, entonces ustedes pueden seguir seguir las ideas de, si ustedes Sí, ya sí. saben hacer rectas y, por ejemplo, yo les estoy enseñando cómo hacerlo en segmentos que son paralelos al eje X o perpendiculares, que es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo en el ejemplo. Sino que yo estoy llevando un paralelo aquí. Y la integral de contorno completa sería la suma de los tres ítems. Muy bien, exacto. Sí. Ah, ok. Entonces, como les decía, ustedes sustituyen, ya saben que de Y es igual a menos de X, sustituyen ahí. Y luego, noten una cosa aquí. Cuando hagan la sustitución, van a quedar integrales ahora solamente como ustedes van a poder escribir Y en términos de X, tanto el de Y como el Y. Entonces, ustedes pueden escribir todas las integrales y todo, y el U, y el UXY y el BXY, todo en términos de solamente la variable X. Entonces, le va a quedar una integral de una sola variable real, que es X. Y recuerden que X de dónde a dónde varía en esa línea recta. A ver, vamos aquí. ¿Recuerdan que esa es una línea, eso era así? Bueno, aquí está. Así, ¿cierto? Entonces aquí el X, ¿de dónde a dónde varía? De 0 hasta 2. Noten aquí. Entonces ustedes van a poder plantear esas cuatro integrales que aparecen ahí, todas, desde 0 hasta 2. Del de X. Y bueno, ahí son cuatro integrales. Y aquí ustedes, pues, ustedes ya saben que VXY es X cuadrado menos Y cuadrado más 3X. Entonces este Y cuadrado que están aquí, lo sustituyen por menos X más 2 al cuadrado. Entonces toda esta expresión la pueden escribir en términos de X. Este es el U. Y ahí ya nos queda, ahí nos queda una integral de una variable real solamente. ¿Sí se están teniendo la idea? Sí, señor. Ya, si ustedes han estado atentos, prácticamente ya les dije cómo resolver el ejercicio del taller. Y esta misma idea ustedes ya van a poder resolver cualquier integral. Por ejemplo, lo que decía José. Si yo tengo un triángulo así, que es este segmento, luego viene no. Por ejemplo, ese triángulo aquí, digamos hasta acá, y después de ahí hasta... Entonces sería un contorno cerrado. ¿Cómo calcularíamos la integral? Bueno, lo que él nos decía. Primero hacemos desde aquí este tramo hasta acá, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar la ecuación de esta recta, que es un y igual a un x más algo, y vemos cuánto es, vemos que de y es igual a de x, y escribimos todo ahorita en términos de x, y hacemos las integrales de variables real solamente. Entonces ahí haríamos el primer tramo, luego hago lo mismo para este pedazo de recta, y así. Entonces la técnica es la misma. Bien. Entonces voy a escribir unas notas haciendo un ejemplo por ejemplo, con rectas así, para terminar de desarrollar esta idea bien, para que ustedes tengan cómo guiarse mejor. Pero, sin embargo, yo pienso que ya podemos calcular integrales en contornos de este tipo, contornos cuadrados, como lo estamos haciendo ahorita, y circulares ya. Ya tenemos que hacer tres estilos de integral de contorno. Entonces, bueno, el de circulares lo vamos a estudiar, ¿no? Eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver enseguida. Entonces, continuamos aquí con el ejemplo que está desarrollando. Pero está todo bien. Recuerden que ustedes deben preguntarme, porque yo a veces voy rápido y si ustedes no me dicen nada, pues yo asumo que están entendiendo todo. Entonces, por eso necesito que ustedes participen también.
Listo, entonces aquí estamos en la observación. Encontramos que Ux, y es x más 1, y Bx, y es y. Usamos la fórmula de arriba, sustituimos los valores. Y, como les había dicho, vamos a integrar en los segmentos. Entonces, en el primer segmento OA, el y vale 0 ahí y no tiene ninguna variación. Entonces, el de y también es 0. Por lo tanto, como el de y es 0, todas las integrales que aparezcan aquí con de y se eliminan. Por ejemplo, este término aquí se elimina. Este se elimina, este aquí. Entonces me van a quedar solamente los dos. Este es la integral de x más 1 de x, la integral de y de x. ¿Cierto? Aquí está x más 1 de x y y de x. Sin embargo, y vale 0 en ese tramo. Entonces sustituyo por 0, entonces esto al final también desaparece. Y recuerden que en ese tramo, de 0 hasta a, el x está variando de dónde a dónde. Desde 0 hasta 1. Noten aquí. X varía desde 0, aquí, hasta el 1. Bien, entonces por eso esa integral me queda así. Planteada de 0 a 1. De 0 a 1. Y bueno, aquí se hace una integral. Ya hemos transformado pues la integral compleja en una integral de variable real. Con esa fórmula. Entonces, ¿cuál es la integral de x? X cuadrado sobre 2. La integral de 1 es x. Y la sustituyo en los extremos. Cuando evalúo en 1, me daría 1 al cuadrado sobre 2, que es un medio, más 1. Nos está x sustituido por 1, menos cuando evalúo en 0. Entonces, cuando evalúo en 0 se elimina toda esa parte. Que me daría 0 al cuadrado sobre 2 más 0. 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces, ese primer integral ahí me da ese valor 3 medios. ¿Está bien? Entonces, continuemos Bien. aquí. Del contorno A hasta el B. Entonces, en este caso, noten que x en todos los puntos de esta línea, la parte real del número complejo va a ser 1. X es fijo, vale 1. Por lo tanto, como es fijo, pues no hay ninguna variación, entonces de x es 0. Entonces usemos esa observación para simplificar las integrales. Profe, las integrales en este seguirían siendo el área interna de la figura, ¿no? Entonces, en ese caso del cuadrado, podemos agarrar también la línea de arriba, solamente integrarla y daría lo mismo. No es el área interna de la figura. En este caso ese no es el sentido de la integral. Porque note de hecho lo siguiente. Pero buena pregunta. Noten que nos están viendo que muestre que la integral de z más 1 de z es 0 en ese contorno, en el cuadrado. Entonces, si fuera el área, no tendría que dar 0, porque es un cuadrado de altura 1 y de base 1. Pues, un cuadrado de magnitud 1. Por lo tanto, el área de este cuadrado es 1 por 1, 1. Sin embargo, me está diciendo que la integral cerrada está dando 0. Entonces, no es esa la interpretación. Podría uno, yo entiendo que sí, que uno trata de emular la interpretación que está en variable real, pero no, en este caso no. Entonces vamos luego a ver cuál es la interpretación de eso. Por el momento estamos simplemente haciendo la integral. Ah, listo, profe. Listo. Entonces estamos del segmento A hasta el B. Como les decía, x va a ser 1 fijo ahí y el de x por lo tanto va a ser 0. Entonces si noto aquí, todo lo que tenga de x se cancela. Por ejemplo, esta primera integral desaparece y va a quedar solamente la integral de menos y de y. Aquí esta también desaparece porque el de x es 0. Y si esta sí queda. Y va a quedar, como de x es 0 y el x es 1, entonces me quedaría 2 veces de y. Entonces aquí está el 2 veces de y que les mencioné. Y la otra parte de la integral. Entonces aquí estoy integrando con respecto a la variable y.
Y noten que en ese tramo, entre A y B, la variable y está cambiando desde 0 hasta 1, ¿sí notan? Por eso ahí fue hecha la integral así, de 0 a 1. Y bueno, aquí quedan integrales simples, ¿no? Integral de y al cuadrado sobre 2, lo evalúo en los extremos, y la integral de 2 es 2y, evaluada entre 1 y 0. Entonces que me da este valor aquí. Bien, porque cuando evalúo entre 1 y 0 aquí me da 2, entonces 2y. Y aquí me daría menos 1 al cuadrado sobre 2, entonces menos 1/2. Ahorita, una diferencia es cuando es aquí en lo siguiente, en el segmento BD. Entonces noten aquí en este segmento, aquí sí hay una sutileza que hay que tener cuidado. En este caso voy desde el punto B hasta el D. Entonces aquí la altura es 1, ¿no? El y vale 1 y es constante, por lo tanto el de y es 0. Y el x, ¿de dónde a dónde está variando? Noten el sentido que tiene la trayectoria. De 1 a menos 1. La 0 que digo. De 1 a 0. Entonces de 1 a 0. Entonces aquí por eso esa integral tiene que tener cuidado en plantearla. Como usted bien dice, Se invierte, se cambia el orden de los límites y se invierte el signo. puedo hacer eso, pero entonces puedo hacerlo así también. Entonces, pero el hecho es que, como usted dijo al inicio, el x va a variar ahora desde 1, entonces por eso aquí va 1 en el extremo inferior de la integral hasta 0. ¿Sí notan? Porque estoy yendo del extremo B al D. Entonces estoy yendo de derecha a izquierda. Estoy yendo de 1 a 0. Y me queda así esta integral. Y ahí la resuelvo normal. Puedo hacer lo que usted menciona, usar las propiedades de la integral y colocar un menos aquí, integrar de 0 a 1. O puedo hacerlo directamente, no hay ningún problema. Yo lo hice así directamente. Entonces noten aquí que me quedaría la integral de x más 1, que es x cuadrado sobre 2 más x, evaluado primero en 0 y luego en 1. Y aquí la integral de, aquí es como si hubiera un 1, la integral de 1 es x, evaluado entre 0 y 1. Cuando hago esa evaluación me da menos 3 medios de y. Bien, porque primero sustituyo, bueno, son integrales que ustedes ya saben hacer, pues. Sustituyo primero en 0 y luego resto cuando sustituyo en 1 y me va dando sus valores. Es decir, luego que yo hago este cambio aquí, escribo la integral así, me queda una integral de variable real, las que hemos hecho toda la vida, pues, desde cálculo integral, multivariable, etc. Entonces me da este valor. Y en el caso del segmento de D hasta 0, el X vale 0 en ese caso. Noten aquí en la gráfica. X vale 0 porque estoy sobre el eje. No, todos los números que están aquí en el eje Y, binario, pues no tienen parte de... Entonces X aquí en todo este segmento vale 0. Es fijo y entonces el diferencial de X también es 0. Y por lo tanto, el Y sí es el que varía. En este caso, ¿de dónde a dónde varía Y? De 1 a menos 1. De 1 a 0 que digo. 1 a 0, exacto. Porque estoy aquí, estoy en este punto. Entonces aquí estamos viendo que el sentido de la trayectoria también nos ayuda a definir la forma, el orden de los extremos de la integral. Aquí queda de 0 a 1. Las otras partes se cancelan y me quedan estas integrales sencillas. Bien. Entonces, si sumamos todos los resultados anteriores, este es el primer segmento, el segundo, el tercero, el cuarto. Note que si sumamos todo eso, este 3 medios que está aquí se cancela con este menos 3 medios. Este 1 medio que está aquí, positivo, se cancela con el de aquí. Y el 2i se cancela con la suma de estos dos. Aquí aparece menos i, es menos 2i. Se cancela con este 2i. Entonces probamos el resultado que dice ahí, que esa integral da 0. Bien. Ahora, eso tiene mucho que ver con un teorema que vamos a ver,
que vamos a estudiar más adelante. Tenía pensado estudiarlo hoy, pero bueno, nos hemos demorado bastante aquí. Sin embargo, el teorema es el teorema de Cauchy. Entonces, aquí están las hipótesis de ese teorema. Uno de los teoremas más importantes aquí de este curso. Entonces, ¿qué dice este teorema? Que si la función f es analítica, es decir, que la derivada existe y es continua, entonces en ese caso la función es f de z igual a z más 1. La derivada existe, la derivada es 1 y la función constante 1 es continua en cualquier punto del plano complejo. Entonces, esa función f de z igual a z más 1 satisface esta hipótesis que dicen aquí. Por lo tanto, si ella es continua en los puntos dentro y sobre una curva simple, una curva cerrada simple. Entonces, ven, aquí aparecen esas palabras, cerrada y simple. Bien, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Bueno, que el punto inicial coincide con el punto final, y que sea simple quiere decir que no se autointersecta. Por eso hicimos esas definiciones previas. Entonces, en ese caso, el cuadrado en el que integramos es como yo les pregunté al inicio, si es una curva cerrada y simple, que yo hice el dibujo y les pregunté a ustedes, que José dijo que no era suave en las esquinas. Bien. Entonces, cuando hago la integral de la función que satisface esas propiedades en esa curva, esa integral va a dar 0. Entonces, por eso no hemos precisado hacer la integral si conociéramos este teorema antes, porque la función que tenemos es continua, es analítica y es continua en todos los puntos del plano complejo, en particular en los puntos que están dentro del cuadrado y sobre el cuadrado. Y el cuadrado es una curva simple, satisface todas las hipótesis. Entonces hemos podido concluir eso usando este poderoso teorema. Bien. Y bueno, la prueba de ese teorema, eso lo vamos a estudiar. Hoy es una primera introducción al teorema, el teorema de Profe, Cauchy. una pregunta. La interpretación de esa integral podría verse también como, digamos, por ejemplo, cuando uno tiene la integral de una recta que pasa por debajo del eje X. Sí, Entonces, por ejemplo, una recta X ya igual a X, que va desde -1 hasta 1, y uno la integra desde -1 hasta 1 y debería dar 0 también, ¿cierto? sí, Porque entonces las áreas se cancelan. Entonces, exacto. el sentido sería que la curva, al ser cerrada, cada lado perpendicular expresaría un área en sentido contrario al del otro lado. Muy bien, exactamente. Es esa la intuición. Digamos así, Es que por esa, ahí la interpretación. sí, podría ser esa interpretación. Parece bien. Algunas veces se hace así, sí. Porque lo que usted está diciendo es verdad aquí. Noten, ¿dónde está? Ahí aparece el PDF. Sí, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde está el dibujo? Entonces, claro, miren, ustedes pueden pensarlo así, porque en cada línea una parte se cancela con la otra, ¿no? Por ejemplo, esta línea va en este sentido. Entonces, la integral de línea que surgió aquí se canceló, o con la interpretación que usted dice, que aparece una recta que me da un área y luego se cancela con esta otra de aquí porque esta está en el sentido contrario. ¿Sí notan? Avanzo, pero acá en la recta paralela, en el segmento paralelo, o sea, el BD es paralelo al OA, pero uno está en el sentido contrario. Entonces la contribución que hace uno en la recta, cuando hago la integral en la variable real, pues que aparecen esas ecuaciones de esas rectas ahí, se van cancelando. Y aquí, por ejemplo, estaba bajando este segmento y este sube. Entonces ocurre esa cancelación también ahí. Y en general en cualquier curva cerrada simple. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. Digamos, si yo fuera hecho el ejercicio, digamos, en estos dos puntos yo hubiera aplicado las propiedades de la integral y fuera cambiado el signo de esta, ¿eso afectaría el resultado? ¿puedes repetir que no entendí la pregunta? Profe,
digamos, si yo fuera hecho el problema, yo fuera aplicado, digamos, el teorema de integral, hubiese cambiado el signo de esta integral y el de esta. ¿Ese cambio de signo afecta el resultado? ¿Usted aplica cuál teorema, el de Cauchy? No, digamos de aquí cuando usted me está diciendo que el punto se está volviendo de 1 a 0. Entonces yo fuera cambiado esto de la integral, le fuera puesto de 0 a 1 y fuera cambiado el signo de la integral. Ah, no, no, no afecta, no afecta. Es decir, aquí, usted dice aquí. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Sí, Aquí se colocó el 1 y se fue hasta 0, porque sí, estábamos en altura D. Entonces bajé desde 1 hasta 0. Entonces comienzo en 1 y voy hasta 0, por eso aquí comienzo en 1 y voy hasta 0. Entonces usted dice que uso las propiedades de la integral, intercambio el orden. Entonces coloco la integral de 0 a 1 y al costo de eso coloco un menos aquí, sí, ¿cierto? señor. Sí. Sí, eso lo puedo hacer y no se altera el resultado. No hay ningún problema porque es una propiedad. Daría lo mismo. Ah, bueno. Sí. Bien, entonces nos quedan pocos minutos ya. Permítame hacer el otro ejemplo que es en el círculo. Entonces aparece aquí este otro caso. Dice, evalúa la integral en un contorno cerrado, porque ahí aparece el símbolo, esta bolita aquí, quiere decir que el contorno es cerrado, en cualquier trayectoria que contenga el origen. Entonces noten aquí que esta función, la función 1 sobre z, que queremos integrar, esa tiene una singularidad tipo polo en z igual 0. Es un polo simple. Entonces nos dicen que la integremos en un contorno que contenga ese polo simple, el origen. Entonces yo puedo escoger qué contornos. Puedo escoger un cuadrado, ¿no? Vea, aquí está la forma. Como me da libertad de escoger el contorno, puedo hacer esto. Yo puedo escoger... Aquí está el origen. Entonces yo puedo escoger cualquier contorno, puedo escoger un cuadrado. Y hacer la integral que me piden. O también puedo escoger un círculo, una circunferencia aquí. Bueno, eso sería una parábola. Ese también sería un contorno que contenga el origen. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Como ya sabemos integrar con cuadrados, pues ¿para qué más cuadrados, cierto? Hagámoslo con un círculo que contenga el origen ahí. Entonces, debemos parametrizar el círculo. Entonces, al inicio estudiamos dos formas de parametrizarlo. Entonces, aquí digo, consideremos el círculo centrado en el origen en sentido positivo. Entonces, noten que la